Hola, hola a todos, muy bienvenidos a una nueva clase acá en nuestro Polideportivo de Quillón. Hoy día nos estamos con la clase de adulto mayor, así que bienvenidos todos los adultos mayores de nuestra comuna que se quieran sumar y los de afuera también que no pertenezcan a la comuna y estén ahí viendo nuestras clases, también bienvenidos. No es necesario ser de algún taller en especial para poder participar en estas clases, porque hay varios que me han preguntado, profesor, intégreme al WhatsApp, algunos que se han ido del grupo y ahora quieren ingresar, que han visto nuestras clases en el canal 5 por YouTube, me dicen, profesor, intégreme al WhatsApp para poder entrar al grupo y participar de sus clases. Esta vez no es necesario estar dentro del grupo para poder participar de las clases, solamente tienen que tener las ganas y estar ahí en sus casitas listos y dispuestos martes y jueves a las 10 de la mañana para realizar nuestras clases. Nada más que eso, ¿ya? Y ser sí responsables en ver las clases, en estar ahí, asistir a la clase, ¿ya? Asistir online, pero asistir a la clase, ¿ya? Ustedes saben que yo también les tomo la asistencia, también les pregunto, la idea es que ustedes, cuando yo les diga, sean honestos en decirme quién participó de las clases y quién no también, eso es súper importante. Y estamos preparando la sorpresa que les dije el otro día con la hermana Quintana, ahora sí, ya se decidieron y me dijeron, así que vamos a empezar con los ensayos, para después, ya cuando esté listo su presentación, traerlas acá a nuestro set de grabación para que todos ustedes puedan presenciar de su baile. Ya no les quiero adelantar tanto, pero quiero que sea más que nada una sorpresa, para que ustedes también se motiven a hacer cosas en sus casitas. Ya nos van quedando poquito tiempo de las clases. La suerte que tienen este año es que las clases van a quedar guardadas para que las sigan realizando durante el verano. Ustedes tienen que tomar conciencia, bueno, todos deberíamos tomar conciencia de la importancia que tiene realizar actividad física, la importancia que tiene moverse, más allá del gasto calórico, de la actividad física que tenemos en el día a día. Porque, no sé, les pongo un ejemplo súper sencillo. Si yo vivo solo o sola, o bueno, con ayuda, no sé, algún día necesito movilizar una caja de un lugar a otro, mis piernas apenas me aguantan el tranco del día a día, tengo que movilizar varias cosas de un lado a otro. ¿Cómo lo voy a hacer? Que a lo mejor mis piernas no tienen la fuerza para realizar ese movimiento, ¿cierto? Si necesito ir al centro a comprar y un día tengo que traer un poquito más peso que de costumbre, o no tengo el carrito, tengo solo bolsa, ¿cómo lo voy a hacer para que mis brazos soporten bien esa fuerza extra que tienen que hacer en ese momento? ¿Cómo lo puedo hacer? Entrenando todos los días si pueden, haciendo ejercicio, teniendo activo su cuerpo, teniendo activo todos los sistemas que necesitamos para movilizarnos en el día a día, ¿ya? Por eso es tan importante entrenar. Aparte, bueno, yo les digo entrenar, claro, a lo mejor la palabra entrenamiento suena como algo muy duro, muy fuerte, muy extenuante, pero no es así. Cada persona o cada grupo etario entrena de acuerdo a sus capacidades. Ustedes no pueden entrenar igual que un adulto joven o que un adolescente, pero sí pueden entrenar de acuerdo a sus capacidades y es lo que estamos haciendo acá en las clases día a día. Por lo general no hablamos nosotros tanto de entrenamiento porque el entrenamiento se asocia a algo más pesado, a algo más que nos va a cansar más, pero no es así. Nosotros hemos estado entrenando todas las clases, ya sea bailando, ya sea haciendo los ejercicios que son más específicos para cada grupo muscular, pero lo hemos estado haciendo. Entonces, para eso es que estamos acá, para poder ser cada vez más autovalentes, para que ustedes no necesiten de ayuda del resto y puedan hacer sus cosas solos y se sientan bien con ustedes mismos, se sientan capaces, se sientan autónomos, porque por lo general los adultos mayores a lo mejor dejan de trabajar, jubilan y ya se empiezan a sentir inútiles. Esa es una parte súper importante, la psicológica también, y en estos momentos ha ido en decadencia porque estamos en nuestras casas, no podemos hacer lo mismo que hacemos siempre, estamos más solitos porque nuestras familias no pueden venir a vernos siempre y nosotros tampoco podemos salir a verlos siempre. La tecnología sí ayuda para poder verse, las videollamadas o las llamadas por teléfono también, pero no es lo mismo. Hemos cortado nuestra libertad y eso igual afecta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para sentirnos bien con nosotros mismos? Tratar de estar activos todos los días. Cuando me sienta con un poquito más de energía, a lo mejor entrenar un poquito más, a lo mejor repetir una clase que me haya gustado, que sienta que me sirve, no sé, a lo mejor si creo que tengo un poquito disminuida la movilidad articular, hacer la clase en la que no trabajamos con peso, sino que movilizamos todas las articulaciones y le damos un poquito más de énfasis en eso. Si siento que mis piernas cada día me responden menos para ponerme de pie,
a hacer la clase, donde trabajamos fuerza de pierna, donde trabajamos sentadilla, donde trabajamos los músculos estabilizadores de cadera también, que son nuestros glúteos y entre otros también. A veces no le tomamos mucha importancia a eso, pero es fundamental que trabajen su musculatura. Ustedes saben que después ya de cierta edad empieza a afectarnos la sarcopenia, que se nos empiezan el tejido muscular ya se empieza a ver disminuido, y para contrarrestar esos efectos tenemos que estar activos, tenemos que alimentarnos bien, tenemos que hacer ejercicio. Así que ahora, después de tanto hablar, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a empezar a hacer lo que nos trajo hoy día estar acá al frente de esta pantalla, que es la actividad física, que es lo que a nosotros nos gusta, que es mover nuestro cuerpo, ¿ya? Movilidad articular primero, como siempre. Vamos, cuellito. Vamos, mueva cuellito. Tome en cuenta todas las palabras que les dije delante. Como siempre, hagan las suyas y muévanse. Hoy día vamos a trabajar en el suelito, pero ustedes saben que siempre vamos a dar la posibilidad de trabajar también en silla, de trabajarlo de otra forma. Vamos. Vista al frente, la cabecita se mueve de un lado al otro, acerco la barbilla al hombro y la vista sigue el movimiento de la cabeza. El otro día algunos me dijeron que les gustaba trabajar en el piso, algunos se marean, entonces vamos a hacerlo con las variaciones que es necesarias para que también lo puedan hacer sentaditos. Vamos, vista al frente, hacer colita. La orejita al hombro. El hombro no va a buscar la oreja, sino que la orejita se acerca lo más que pueda al hombro. Vamos, movilizo el cuellito. Vista al frente. Pego la barbilla al pecho y cabeza atrás. Vamos, cabecita al frente. Movilizo hombros arriba y abajo. Subo y bajo. Vamos, ahora arriba y atrás. Si les sirve, brazos estirados, palmitas para el costado de los muslos. Dibujo un círculo con las manitos. La idea es el brazo va a seguir el movimiento. Busque la técnica que más le acomode para realizar este movimiento. Vamos, adelante. Adelante. Ahora sí, atrás. Bien grande el movimiento. Lo más grande que pueda realizar ese movimiento, que su cuerpo le permita realizarlo sin dolor. Acuérdense que estamos trabajando bajo la ley del no dolor. Ya llevamos hartos meses realizando los mismos movimientos. Vamos adelante ahora, cambiamos de brazo. Entonces ya debería ir mejorando esa movilidad articular. Esa es la idea de todo esto. Lamentablemente yo no puedo estar ahí viéndolos para ver sus avances, pero lo importante es que ustedes se percaten de eso, ustedes se den cuenta de cuánto van avanzando y se motiven. Cambiamos para seguir clase a clase trabajando y seguir mejorando. Cambio de brazo.
estiro y vuelvo hacia el hombro. Ustedes a lo mejor ya la profe tanto que nos exige a veces. Yo cuando estábamos en estas clases presenciales me acuerdo que ustedes me decían, no, si no puedo más, mi vida es tan vieja, camine tanto. Si se puede, el cuerpo rinde, el cuerpo da. Cambio. Claro que todo tiene que ser de forma controlada, tiene que ser de a poco. Sobre todo ustedes en esta etapa de la vida no se pueden exigir demasiado. Tiene que ser de a poquito en cada clase. Cada clase irse exigiendo un poquitito más, pero bien poquitito. Entrenar todos los días, moverse todos los días, realizar movilidad articular todos los días. Vamos, muñecas. Entonces tienen que tomar esto como hábito de vida. No como ir a la clase, participar del grupo, porque me gusta compartir con mis compañeros, porque me siento bien, porque me distraigo, porque lo paso bien. No solo por eso, sino porque ustedes tienen que entender lo bien que les hace moverse, lo bien que les hace la actividad física en su día a día. ¿Ya? Vamos, manitos. Dedito, uno por uno. Movilizamos el pulgar también. Mueva, suelte. Vamos, cadera ahora. Separe esas piernas lo más que pueda. Tu cariño se me va. Y muevo la cadera hacia un lado, lo más grande que pueda usted. Vamos, al otro lado. Movilice, no se apure, lo importante es que lo haga bien grande. Vamos, adelante y atrás. Vamos, movilicemos todas las articulaciones primero y después comenzamos con el baile. Vamos, rodillita, pies juntitos. Vamos hacia un lado. Cambio. Vamos, tobillo. Acuérdense, levanto el pie un poquito del piso solamente, no llevo acá arriba la rodilla. Si necesito apoyarme de algo lo hago. Cambio. Vamos, cambiamos el pie hacia afuera. Vamos marchando. Empezamos con la activación. Comenzamos con derecha adelante. Suavecito, estamos recién empezando. Cambio de pie.
4, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Adelante. Cambio pie. Si me vas a abandonar, piensa. Vamos, agüita. Piensa si me vas a dejar. Vamos, junte. Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar. Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar. Póngale brazo, ahora no solo hombro. Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a dejar. Pues muchas veces así, por un error, se pierde un amor. Adelante. Pensar que tantas veces yo decirte oí, ay, yo te quiero y no podría vivir si tú te vas, si ya no estás. Queda ahí. Y si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros dos. Solo me resta decir adiós y que seas muy feliz. Levanta rodilla. Vamos, si es necesario sujetarse de algo, hágalo. Si tiene una sillita al lado, hay algo, hágalo y levante la rodilla lo más que pueda. Pero manteniendo el cuerpo derechito. Si estoy sujetada a algo y tengo que doblar la cadera para poder levantar, y ya no. Hasta donde llegue, manteniendo erguido el cuerpo. Ay, yo te Vamos. quiero y no podría vivir si tú te vas, si ya no estás. Y si tienes ya Vamos, otro levante amor, talón del piso. tanto mejor para nosotros dos. Mueva cadera si quiere. Solo me resta decir adiós y que seas muy feliz. Estiro el bracito. Toco, estiro. Toco, estiro. Toco, estiro. Vamos, mantengamos todos el mismo ritmo. Vamos, palma. Bata, bata, bata. Adelante. Si quiere lo hace ahí cortito en el puesto nada más. Como usted pueda. Cruzo. Un tatuaje en la espalda, Ajá. negra la minifalda, zapatos y el top. Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó. Al hombro. De repente su mirada en mis ojos se clavó, sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir Avanzó. nada, me agarró Vuelvo. fuerte la cara, y a la pista me arrastró. Y Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa. Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza. y repito. Bata, bata, bata. Mueve esa cadera. No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo, ni dónde vivo. Ni me interesa. Dos. Haciendo palmas y arriba Al ese lado. coro que arranca, que dice, que dice. Un, dos. Un, dos. Dos. Puntita de pie. Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda,
repetía. Yo repetía. ¿Que repetía qué? Soy mayonesa. Toma agüita, toma agüita. Vamos, palmita. Mueva la cadera. Suelte, suelte la cintura. Al otro lado. Vamos. Y ahora sí la bailamos con ganas esta. Vamos. Vamos. Y la vuelta. 1, 2, 3, 4. Estire su brazo. Lo más que pueda. 1, 2, 3, 4. Prepara su pie derecho. Adelante. Prepara pie izquierdo. Y dame de azúcar. Dame 2 de azúcar, dame 3 de azúcar. Y morena, dame 1 de azúcar. Dame 2 de azúcar, dame 3 de azúcar. Y morena. Más arriba ese brazo. Vamos, vamos. Bata. Y la vuelta. 1, 2, 3, 4. Prepara el pie derecho. Soy tu ídolo, tu mayor título, el número 1. Soy puertorriqueño como Dari ninguno. Dame azúcar, no sea mala fe. Pa' que se mezclen Cambio los pie. café. Padre negro, madre blanca, los colores más bacanos. Ey, por eso es que veo a todo el mundo como un hermano. Cambio pie. Agrego brazo. Cambio. Vamos. Otra. Vueltita. Preparados. 2, 3, 4. Pie derecho. Adelante. Cambio pie. Si quieres tomar agüita. Lado a lado. A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, ve y dile Atrás. que venga, que tenga valor, que muestre la cara, que me hable de frente si quiere tu amor. A esa que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. Prepárense, vamos a avanzar. Despejen de todo el lugar. Que venga, yo le doy mi lugar. Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. Avanzo. Que venga, que se juegue por 3, ti. Quiero ver si es 4. capaz de darte las cosas que yo te di.
te pone tan mal. Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas. A esa que hoy te hace hablar, yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das. Cante, cante atrás. A esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día. A esa no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría. A esa vete y dile tú Vamos abajo. que venga. ¿Para qué? Yo le doy mi lugar. ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. ¿Qué quieres Avanzo. Que demostrar? venga, que se juegue por ti. ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. Avanzo. A esa vete dile tú que venga. Quedo ahí. Puntita de pie. Vamos. Excelente, un aplauso para todos ustedes. Terminamos la primera parte de nuestra clase, la activación. Ahora sí estamos con los cuerpos listos para la práctica deportiva. Ustedes, colchonetita, los que les sea fácil hacer ejercicio en piso, lo van a hacer en el piso. Los que les sea fácil, los que les cueste y quieren realizarlo en silla, también se puede. Vamos a montar la banda elástica, voy a buscar una sillita. Y también vamos a tener una silla para irles explicando los ejercicios, tanto en el piso como en la silla. Si durante la clase, no se ven que yo me paro de repente, estamos haciendo la clase en el piso y me paro de repente y me pongo en la silla, es solamente para explicar los ejercicios en silla, no para que ustedes también lo hagan. Recuerden que cuando estamos en el suelo, tienen que hacer los movimientos más suaves, moverse de forma más lentita porque nos podemos marear, de pie al incorporarnos. Y los que van a hacer los ejercicios en el piso, es importante que sea sobre una superficie firme pero blanda. Por ejemplo, aquí el piso y la colchoneta proporciona una superficie firme pero blanda. Traten, igual yo creo que se pueden hacer en la cama, pero traten de no hacerlos en la cama se tiende a hundir. Vamos a estar acostaditos y el levantar se va a hundir. Vamos a hacer a lo mejor algún movimiento de columna que no queremos que se realicen. Entonces, si cuentan con la ayuda de alguien, mejor aún que los ayude a ponerse en el piso, porque no vamos a hacer ejercicios que sean piso, silla, no, sino que vamos a hacer ejercicios en el piso y posiblemente después al final ya nos incorporemos nuevamente, nos pongamos de pie, pero no vamos a estar cambiándonos a cada rato de lugar, ¿ya? Así que los que estén en la silla, realicen su ejercicio, los mismos que vamos a estar realizando en el piso, pero en la silla. Algunos no tienen el mismo efecto en la silla que en el piso, por efectos de gravedad. Vamos a estar brazos arriba, de repente vamos a tener que abrir. La gravedad nos lleva los brazos abajo. Si estoy boca arriba, la gravedad me va a llevar los brazos al piso, ¿cierto? Entonces pueden hacer un poquito más de fuerza para juntarlos a la altura del pecho. En cambio, si estoy boca arriba, imagínense que estoy en la colchoneta boca arriba, abierto, mi pectoral tendría que hacer movimientos de cerrar. Si estoy en la silla, sí, claro, mi pectoral también va a hacer ejercicio cerrado, pero aparte de eso va a estar ejerciendo también fuerza el músculo del hombro, el deltoide, para poder mantener el brazo ahí, porque ¿qué va a pasar? La gravedad me lo va a llevar abajo. Entonces van a tener que estar ahí mi hombrito firme también sosteniéndolo. Entonces van a estar en juego otros grupos musculares diferentes a los que estamos trabajando en la colchoneta, que no es malo tampoco, pero posiblemente va a hacer ese movimiento en silla, va a realizar va a ser
un esfuerzo extra. Si usted puede, hágalo en el piso. Yo sé que la mayoría puede, por eso lo estoy haciendo. Si la mayoría no pudiera, no lo haría. Yo sé que la mayoría puede, así que lo vamos a hacer ahí. Tengan la banda elástica o una toalla de mano también que sirve. Una toalla de mano también que les va a servir para ayudarse a los movimientos. Ya a lo mejor a levantar un poquito más la pierna, o también la banda elástica la vamos a hacer. La extensión del cuádriceps también la vamos a hacer de rodilla, la extensión de rodilla para dejar cuádriceps, piso, que también lo pueden hacer en la silla. Ahora sí, tomaron agüita. Traten de ahora no tomar tanta agüita porque vamos a estar acostaditos, a lo mejor pues que se devuelva la agüita. Vamos a trabajar músculos estabilizadores de la cadera, que es muy importante para mantenernos. Estamos aquí y ahí los músculos estabilizadores de la cadera nos ayudan a mantenernos erguidos, tal cual como los músculos también de la pared abdominal, de la espaldita igual. Y los músculos estabilizadores de la cadera nos ayudan de mejor forma a soportar, no sé si voy caminando, ¡pah!, a soportar de mejor forma un tropiezo, un torzón, porque vamos ahí, trastabillamos, mientras más forzamos los músculos, más nos ayudan a soportar un tropezón que tengamos en la calle, que puede terminar en caída, pero si tenemos músculos firmes vamos a evitar eso. Ahora sí, nos vamos al piso, vamos de a poquito. Cosa importante, tengan la ayuda de la silla. Los que van a hacer en el piso, tengan la ayuda de la silla también para poder ponerse de pie, para ir al piso de forma segura. Y después también, cuando nos incorporemos y ponerse de pie, la ayuda de una silla también. ¿Ya? Va al piso. Ustedes tómense todo su tiempo, háganlo de forma segura, no lleguen a tirar al suelo como yo. Va. Si no tiene colchoneta, pónganse en el piso, no lo haga alfombra. Si tiene alfombra, no lo haga en el piso pelado. Ponga una mantita, una toalla grande, dobladita, que más o menos le aguante su cuerpo, que sea de rodilla a hombro y cabeza, que la cabeza también esté sobre la superficie que usted está. Una toalla grande, una frazada dobladita, un cobertor doblado, unas 4 partes más o menos. Ahí vayan ustedes ingeniándose, ¿ya? Vamos, la bandita elástica la dejamos al lado. Si se siente cómodo, ponga una almohada también, puede poner una almohadita en la cabeza. Acuérdense que la otra vez hicimos así los ejercicios cuando estábamos en mi casa. Lo hicimos con la ayuda de una almohadita también. ¿Ya? Primer ejercicio. Vamos a hacerlo con las piernitas extendidas. Ahí se ve súper bien la imagen. Y voy a flectar la rodilla. Y la pierna va a quedar aquí en 90 grados. Y voy a estirar, teniendo yo pleno control de mi cuerpo. No quiero que suban y bajen, o sea, que suban y pueden cantar. No quiero saber que están haciendo así el ejercicio. Ahí como se pueda, que a lo mejor no tan rápido, pero ahí que se como sea, no. Piernas 90 grados, estiro y bajo, lento, con control de mi cuerpo. Ya, si yo pienso, a lo mejor no lo voy a estar viendo, pero visualizo mi pierna, yo sé si la tengo acá o la tengo acá. Ya, si la tengo en 90 grados, la tengo el talón más juntito al glúteo. Entonces, ¿qué quiero yo? Quiero que tenga ahí en 90 grados. Sienten, yo creo que ustedes sienten el cuádriceps que está trabajando en vez de que está ahí relajado, que está ahí en 90 grados. ¿Ya? Vamos, trato de llevar pierna 90 grados, estiro, hágalo lentito, las manitos de no están descansando, todavía no les llega el momento de trabajar. Vamos, suave, bajo, controlo el cuerpo, controlo cuando subo, controlo cuando bajo. Los que están en el piso sigan haciendo el ejercicio. Yo me voy a poner rapidito para mostrarles a los que están en silla que se puede hacer el mismo ejercicio. Ustedes estirados, piernas estiradas, lleven arriba y vuelven, lleven arriba y vuelven, piernas estiraditas.
la silla, acuérdense, no se pongan tan en la puntita de la silla porque se pueden caer. Apóyense de los costados para tener mejor postura de columna, pero háganlo ya. Repito, 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 sigo los que están en la meta, mantengo. Lento. Vamos. Subo. Muy bien. Dejo estiradas las piernas o si les es más cómodo, flexadas. Como ustedes se sientan mejor. ¿Ya? Como ustedes sientan en este momento las piernitas van a estar ahí en relajo. Así que ustedes ven cómo están mejor. Sí, las tengo estiradas. Como ustedes se sientan más cómoda la postura. O las tengo las rodillas flexadas. Yo las voy a dejar flexadas porque a mí al menos más cómodo. Vamos, palmitas juntas. Los que están en la sillita también realicen lo mismo. Brazos estirados al centro. Los que están sentados, los bracitos van adelante. Como si yo estuviera sentadita en la silla, ustedes rodillas flexadas. Entonces, estirados adelante. ¿Ya? Los que se mantienen en la colchoneta, mantengan la postura de la colchoneta, acostados, no se pongan de pie brusco como lo estoy haciendo yo. Ya, vamos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a abrir hasta que mis bracitos lo permitan y voy a volver a cerrar. Ya, voy a abrir, inhalo, boto, cierro. Recuerden hasta que no me produzca dolor. Nosotros ya hemos estado haciendo harto en todas las clases que hacemos movilidad articular. Si yo llego hasta acá llego, cierro. Vuelvo, se juntan las manitos, abro nuevamente hasta donde pueda. Si puedo abrir todo el brazo, que no quede relajado, botado en el piso el brazo, que quede abiertito sin tocar el suelo. Y vuelvo. Si no, hasta donde el cuerpo me lo permite. ¿Ya? Vamos, porque aquí al empezar a abrir, la fuerza de gravedad va a empezar a tirar mi bracito hacia el piso y yo tengo que hacer la fuerza para volver. Lo que explicábamos adelante cuando estábamos sentados. Los que están sentados, los que están en la colchoneta. Ahora voy a hacer la explicación para los que están sentados en fila. Los que están sentados en la silla, a ver lo más que puedan y juntos. Para los que están sentados en silla, aquí trabaja más. Trabajando harto el deltoide, el músculo que está en el hombro, para mantener el brazo en la posición. Los otros mantengan la respiración igual, mantengan el ritmo. Vamos, ahora. Así como están. Los que están de pie van a hacer pataditas atrás. Yo les voy a explicar cómo. Primero voy a explicar el ejercicio de los que están en colchoneta. Rodillas flexadas, los bracitos van pegaditos al piso, o a su colchoneta y pegadito a su cuerpo, cerquita. Al ladito del cuerpo van. ¿Y qué voy a hacer? Despego la cadera del piso. Poquito. Despego la cadera del piso, trato de mantener un poquito la postura y vuelvo. Importante que no sea brusco, es que sea suavecito. La despego poquito, que sienta que se despegó del piso y vuelve suavecito. Y ahí de a poquito voy tanteando, no se esfuercen demasiado. Este ejercicio lo hemos hecho muy poquito, así que no se sobreexijan. Lo importante que estamos haciendo es trabajar los músculos estabilizados. Voy arriba y vuelvo. Los que están en la silla, vamos arriba. Vamos arriba. Los que están en la silla van a hacer este ejercicio. Van a hacer atrás. No es lo mismo, pero van a hacer similar. Igual trabajamos los glúteos. Los que están en la colchoneta, mantengan el ejercicio en colchoneta. Ya los que están de pie, hagan la extensión atrás sin inflectar la rodilla, recuérdenlo. ¿Ya? Vamos. Sigo con los que están en la colchoneta. Si necesitan ir descansando, vayan descansando porque el tiempo de trabajo aquí es más extenso porque yo les estoy explicando
cómo lo hacen en el suelo y cómo lo hacen en la silla. Entonces, si ustedes necesitan más tiempo, tómense el tiempo, hagan unas 2, 3 y después descansan nuevamente, ¿ya? Mientras yo estoy hablando, pero no se dediquen a descansar todo el rato. Hagan unas 3, despeguen la cadera del piso, vuelven 3 veces aproximadamente, descansan un poquito. Vuelvo nuevamente 3 descansos. Siempre en la ley del no dolor. Si yo siento que me duele la espalda baja, no lo hago, ¿ya? Me mantengo ahí solamente. Mantengo la postura, espero el siguiente ejercicio y sigo. Me voy a girar. Me voy a girar. Ustedes, si quieren, se apoyan con la manita en la cabeza, como decimos, si quieren bracitos estirados, y se apoyan ahí, si quieren se ponen la almohadita aquí, que le mantenga la cabeza más recta, no colgando, no muy arriba, que le mantenga la cabecita recta. ¿Qué vamos a hacer? La pierna de arriba va a ir estiradita. Pongan atención en este ejercicio porque ustedes después, cuando hagamos el cambio, se van a tumbar hacia el otro lado, ¿ya? En cambio yo me voy a girar, me voy a poner hacia el otro costado, me voy a levantar y me voy a poner hacia el otro costado para estar siempre de frente a ustedes. Pero ustedes no, ustedes se giran nada más, hacen el ejercicio, escuchan mi voz, ¿ya? Vamos ahí, la piernita de abajo va flectada, la de arriba va estiradita y levanto lo que pueda hasta donde pueda, ¿ya? Si puedo hago 3, si ya las 2 siento que está trabajando, 2, 3, descanso un poquito, unos 5 segunditos, levanto 3 más, a mi ritmo descanso. Todavía no hacemos el cambio, ¿ya? Ahora vamos de arriba, voy a explicar los que están sentados, o sea, los que están trabajando en silla, al lado, voy a ir al lado, voy a mostrar la silla de frente para que se vea bien, acá, voy a abrir, o si quieren, si no me puedo poner de pie, me cuesta, para los que están sentaditos, bien estiradita, separo, hasta donde pueda, ¿ya? Vamos. Ahora, los que estaban en el piso, los que están en el suelo, realizando este movimiento, la abducción de cadera, separando la pierna del piso, se giran hacia el otro lado y siguen realizando su ejercicio con normalidad. Yo me voy a poner acá al otro lado para seguir ustedes giren su cuerpo, aunque me den la espalda, no se preocupen. Lo importante es que ustedes estén bien, que no se estén parando ni sentando ni a cada rato, ¿ya? Acuérdense de la pierna de abajo. Los que están en silla, ahora cambien de lugar, comiencen con la otra pierna. Aquí levanto lo que pueda. Acuérdense, si les cuesta demasiado, realizo 3, descanso. Realizo 3 más, descanso. Los que están en silla les es más sencillo realizar este ejercicio, así que traten de hacerlo sin pausa. A su ritmo, pero sin pausa. Acuérdense de tener control postural, control de su cuerpo, mantengan la espalda derechita. Cuando abro la pierna, la cadera no se vaya hacia el costado, y el tronco baje hacia el lado. Los que están de pie, me refiero, ya, porque los que estamos de costado, como estamos acá apoyaditos en la colchoneta, nos mantenemos derechito y así hacemos que trabaje mejor, bien localizado el ejercicio. ¿Ya? Los que están en la colchoneta se tumban hacia arriba, quedan boca arriba acostaditos, se giran y quedan acostados boca arriba. Acuérdense de ir inhalando y exhalando durante toda la clase, ya que si estamos acostaditos, pues el retorno venoso a lo mejor sea un poquito más lento, depende de lo que estemos, nos podemos marear, así que no hagan ustedes la maniobra de mansalva, que es aguanta la respiración. De repente uno está haciendo su ejercicio, no hace con mucho peso y aguanta y sube, no, ustedes no. Siempre ritmo constante de respiración. Ya, estiraditos,
cuerpo estiradito, bracitos al lado del cuerpo o un poquito más separados para mejor estabilidad. Voy a subir la pierna recta arriba. Los que están sentaditos en la silla, lo mismo. Ahora es recta la pierna. Adelante estábamos haciendo el ejercicio, rodilla flectada. Ahora va a subir recta hacia arriba, sin doblar la rodilla en ningún momento. Los que están en la silla, lo mismo. Pierna estiradita, como lo hicimos en el primer ejercicio. Y levantan lo más que puedan la pierna. Los que están en el piso también. Vamos, todos haciendo el ejercicio. Arriba y abajo. Si están viendo la clase en el teléfono, la idea es que el teléfono está aquí. Ustedes dicen, ya, listo. Este es el ejercicio que hay que hacer y lo empiezo a hacer. Vamos. Que no se estén moviendo hacia un lado, me estoy parando, me estoy sentando. No, vamos. Levanto lo más que pueda. Lo mismo que el ejercicio pasado. Sube lento, baja lento. Control y dominio de su cuerpo, de su musculatura. Vamos. Vamos. Si me cuesta, aquí puedo pedir la ayuda a alguien que lo ayude. Pedir la ayuda a alguien que lo ayude. Pedir la ayuda a alguien. Y si me cuesta, lo hago con un ¿no? Y me ayudo de la banda elástica para llevar el pie arriba. Luego con uno, unas 10. Después con el otro, unas. Si en caso les cueste demasiado hacer el ejercicio, les cueste demasiado levantar la pierna y siente que puede, pero que les hace falta esa ayudita, ocúpela y se ayuda de la banda elástica y lleva arriba. Ya el resto sigue con uno y uno. El que no, le pone pausa a su clase si quiere y hace sus 10 ejercicios tranquilos, 7. Tranquilito, levanta, baja, a su ritmo levanta, baja, cambia de pie y levanta y baja, levanta. Lo importante es que se realice el trabajo, ¿ya? No que se esté ahí acostado esperando que la profe diga, hagamos el ejercicio que no puedo, no. Busque siempre la adecuación al ejercicio. Ya, vamos, descansamos. Los que están sentaditos mantienen sentaditos, rodillas flectadas. Los que están en el piso se mantienen aquí en el piso, rodillitas flectadas, bracitos al costado del piso. Y voy atrás, lo más atrás que pueda, siempre y cuando busca dolor. Si yo siento que hasta aquí voy bien, mantengo hasta ahí. Pero igual voy a tener que hacer un esfuercito extra para poder regresar el brazo. Y esto no es... No. Controlo el movimiento. Si mi brazo va bien, excelente, lo mantengo. Ahí hasta donde llegue, hasta donde sienta que ya no puedo más. Ahí. Pero hasta donde sienta que ya no puedo más, bien. Hasta donde sienta que ya no... ¡Ay, me está doliendo! Y si no puedo más, voy a regresar. No. Antes de eso, voy ahí. Muy bien. Ahí siento que mi brazo ya está empezando a decir no. Bueno, vamos, nuevamente comiencen los que están sentaditos el mismo ejercicio. Sienta, bracitos a los costados y levanta hasta donde pueda y después baja. Vamos, suavecito y vuelvo. No se esfuercen, no se concentren en llevar el brazo hasta atrás. No. Usted pueda solamente. Vamos. Vuelvo. Yo puedo aún hasta atrás. No lo voy a hacer porque ustedes están mirando y se dejan llevar por lo que están mirando. Entonces vamos a hacerlo un poquito más solamente. Vamos, y acuérdense que ustedes háganlo a su ritmo. No lleven mi ritmo. Yo de repente me apuro mucho, entonces ustedes ven cómo se hace el ejercicio y después lo empiezan a hacer y se concentran en ustedes. Me dejan de mirar a mí. Y solamente van escuchando la clase, van escuchando lo que yo voy diciendo, van escuchando si se va cambiando, si no se va cambiando el ejercicio, si se mantiene. Vamos. Ven. La explicación lo intentan hacer conmigo y después cuando ya empezamos ustedes siguen solitos, van sintiendo su cuerpo, van sintiendo qué les va diciendo, hasta dónde puedo, ¿ya?
Vamos, bracitos pegados a la colchoneta. Últimas 3 van a ser los brazos juntitos atrás. Acuérdense hasta donde llegue. Si llego aquí, aquí llego y bajo. La idea no es que estén ahí dándolo todo hasta que ya no puedan más. No, y se sobreexijan demasiado. Va. Igual, inhalo. Boto el aire. Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos alto, misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó. Ahora sí, vamos, me voy a tumbar boca abajo. Los que están en la sillita se mantienen en la sillita. Me giro, vamos boca abajo. Tengo que tener mi sillita a mano, acuérdense. Me pongo 4 apoyos. Tengo mi silla a mano. Y aquí nos vamos arriba. Yo les dije que tener su sillita a mano. 4 apoyos. Voy, me apoyo de la silla. Pierna, pierna. Y nos vamos arriba. Nos incorporamos de a poco. Movimiento lento. Tomamos todos asiento. Tomo aire. Boto. Aire profundo, me incorporo, o sea, a lo mejor me mareo un poquito. Me mantengo ahí sentadita, inhalo profundo, boto. Acuérdense que el movimiento para ponerse de pie tiene que ser lento y de a poco. Yo sé que a lo mejor me apuro de repente, pero usted haga de a poco. Tome su agüita. Vamos, incorpórese, relaje hombros. Adelante. Entrelazamos los deditos. Vamos, adelante. Subo. Vamos, vamos, suavecito. Me sujeto atrás del espaldar de la silla. Inclino el tronco hacia adelante. Acuérdense que este ejercicio lo hemos hecho varias veces, así que ya. Bueno, yo igual me voy a poner de costado para que ustedes puedan ver bien. Ahí, bajo. Vuelvo arriba, suavecito. Estiro la pierna. Pierna estirada, punta y pie mirando hacia el techo. Apoyo en la otra pierna y cierro la cadera como si fuese una bisagra. Adelante, adelante. Y ahí voy sintiendo que voy tirando la parte posterior de la pierna. Mantengo hasta donde pueda nada más. Vuelvo atrás. Suavecito. Cambio. Vamos. De nuevo. Inclino hacia adelante. Mantengo lo más que pueda. Sigo inhalando y exhalando. Nariz, boca. Vamos arriba. O sea, me refiero a que se mantenemos sentaditos. Vamos, piernita arriba. Llevo otro poquito hacia adelante. Mantengo ahí. Cambio suave, tiene que ser no brusco. Inclino hacia adelante nuevamente. Vamos, regreso atrás. Tomo aire. Boto. Tomo aire nuevamente. Boto. Y un fuertísimo, fuertísimo aplauso para todos ustedes. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Desde acá les mando un fuertísimo abrazo a todos ustedes. Cuídense mucho, sigan cuidando sus casas, realicen actividad física, que es una de las cosas que está comprobada que mantenerse activo nos ayuda a todo, eleva todo lo que puede elevar hasta nuestras, se me fue la palabra, defensas. Y eso es lo que necesitamos tener ahora, arriba nuestras defensas. Así que háganlo, no se queden con lo que están solamente haciendo en la casa, ustedes ya tienen una cultura diferente, ya saben los beneficios que te da la actividad física, se lo hemos explicado muchas veces, ustedes lo han experimentado, entonces háganlo, ¿ya? Después de esto me despido, cuídense mucho, espero verlos a fin de año, ojalá así sea.
por ahora nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien. Un fuerte abrazo a todos. Chao, chao.